Hoy una jornada de 48 horas de paro y movilización en cada una de las ciudades de Santa Fe, que se suma a lo que se viene haciendo a nivel nacional. Me parece fundamental, primero lo que queda claro, que ningún dirigente sindical ha recibido el mandato para pelear por medio salario. Han recibido mandato para pelear por un salario digno, que hoy ningún cálculo de lo que debería ser el salario mínimo vital y móvil que manda la Constitución y la legislación vigente debería bajar menos de 40.000 pesos. Ha sido un buen momento también para denunciar la vergüenza que significan las asignaciones familiares. 170 pesos de ayuda escolar anual y 260 pesos de salario familiar, cuando en el orden nacional se multiplica por 7, por 8 esa cifra, y no gracias a un gobierno, sino gracias a la tremenda pelea que se ha dado del conjunto del pueblo. La vergüenza de lo que significa ese 1% más vergonzoso e indigno que le cobran a nuestros compañeros jubilados en el IAPO. Todos los problemas que hay a la hora de resolver problemas urgentes de la salud. La paritaria tiene que ser paritaria, tiene que discutirse el tema de revocar los mandatos de los dirigentes que no están defendiendo como corresponde el salario. En el caso nuestro es muy evidente que si han guardado silencio con asignaciones familiares de 260 pesos, 170 pesos, y tenemos un salario que no llega al 50% de lo que debería ser el salario mínimo, no solamente rechazamos, sino condenamos la política seguidista que ha tenido el Consejo Directivo Provincial, encarnado en la figura de Jorge Hoffman. Afortunadamente hay mecanismos democráticos para revertirlo, y por eso creemos que hay una vieja consigna de ATE, que es: pongamos el Estado en asamblea, y ese es el camino, y elegir dirigentes que cumplan el mandato de los trabajadores, porque nadie ha sido mandatado para pelear por una parte de los derechos, no, por los derechos sagrados que están en la Constitución Nacional vigente.